La revolución industrial es el programa de la liberación nacional y de la transición del capitalismo al socialismo. Los vemos como dos procesos no solo ininterrumpidos, sino totalmente interactuantes uno con el otro. Quizás el reanimamiento de la lucha revolucionaria provenga de la defensa de la integridad del territorio nacional que está amenazada por la política seguidista y lacaya del imperialismo de Javier Milei. Carlos Marx veía que el socialismo se daría en los países de capitalismo desarrollado en los que, con la gran industria y el crecimiento numérico de la clase obrera, se extendían las relaciones de producción capitalista, cuya contradicción fundamental era y es la producción social y la apropiación individual de los bienes. Una vez producido el movimiento revolucionario, la clase revolucionaria se apoderaría de una sociedad que estaba madura para socializar esa apropiación, mientras que la producción ya era social, o sea, producción social y apropiación social. Por eso Marx habla de dos períodos, socialismo y comunismo. En carta a Fidel Castro, el Che le dice que, esto mismo le dice, yo me macheteé al Che y ahora lo digo textual. Marx establecía dos periodos para llegar al comunismo. El periodo de transición, también llamado socialismo, o primer periodo del comunismo, y el comunismo o comunismo plenamente desarrollado. Entrevió ese primer periodo llamado socialismo, al que no le dedicó mucho tiempo, pero en crítica al programa de Gotha, un texto de Marx donde critica el programa de Gotha, es una ciudad alemana, lo describe como un sistema donde ya están suprimidas una serie de categorías mercantiles, producto que la sociedad completamente desarrollada ha pasado a una nueva etapa. Después viene Lenin, su teoría del desarrollo desigual y su teoría del eslabón más débil, y la realización de esa teoría en la Unión Soviética. Y con ello se implementa un nuevo periodo no previsto por Marx, primer periodo de transición o periodo de la construcción de la sociedad socialista, que se transforma después en sociedad socialista para pasar a ser la sociedad comunista en definitiva. Esto está en el libro Apuntes críticos a la economía política, carta a Fidel Castro. El primero, que llama socialismo o primer periodo del comunismo, en el que está completamente extendida la producción social y la apropiación se realiza también socialmente, lo que dije antes yo. Por eso, lo que la ley del valor, que es la ley fundamental del capitalismo, prácticamente no tiene vigencia en este periodo previsto por Marx. Pero como hay que luchar contra la conciencia individualista impuesta por el capitalismo, la máxima del socialismo es de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Todavía se habla de un nivel de conciencia menor que en el comunismo. Y una segunda etapa de comunismo o comunismo plenamente desarrollado, donde ya se abolieron todas las reminiscencias tanto económicas como ideológicas y sociales del capitalismo, en la que se hace realidad la consigna del comunismo, a cada cual
según su necesidad y de cada cual según su capacidad. El que más necesita, más recibe, el que más puede, más da. Exactamente lo contrario de lo que fomenta el individualismo capitalista llevado a su máxima expresión actualmente por el liberticidio de Javier Milei. En el comunismo todos entregan lo que pueden y reciben lo que necesitan. Pero la revolución no triunfó en Inglaterra ni en Francia, y aunque estuvo más cerca, tampoco triunfó en Alemania, es decir, no triunfó en los países de capitalismo desarrollado. La primera revolución triunfante fue la rusa y los demás países que integrarán la Unión Soviética, que eran de capitalismo bastante atrasado, recién salidos del feudalismo con la abolición de la servidumbre en 1861. En Rusia, el Imperio Ruso, que abarcaba todo lo que después va a ser la Unión Soviética, se abolió la servidumbre en 1861 como una concesión de la autocracia zarista ante el avance capitalista. Además, los procesos sociales son lentos. Digo yo, si bien se había liberado a los siervos, la sumisión y la servidumbre práctica y moral no desaparecieron de inmediato, ni mucho después tampoco. En ese país atrasado triunfó la revolución. Entonces viene Lenin, su teoría del desarrollo desigual, su teoría del eslabón más débil, dice Che Guevara, e incorporó un primer periodo anterior a los previstos por Marx, que se ha llamado de distintas formas periodo de transición del capitalismo al socialismo o periodo de la construcción socialista. Nuestra propuesta de revolución industrial se ubica en este periodo, lo que justifica recordar lo dicho por Lenin el 21 de noviembre de 1920, cuando le preguntaron y él contestó, le preguntaron qué era el comunismo. Dijo, el comunismo es el poder soviético más la electrificación de todo el país, pues la industria no puede ser desarrollada sin electrificación. Para todos los bolcheviques la tarea era la industrialización del país, la revolución industrial. Por su parte, el Che escribió en El socialismo y el hombre en Cuba que la teoría que resulte dará indefectiblemente preeminencia a los dos pilares de la construcción, la formación del hombre nuevo y el desarrollo de la técnica. Ambas síntesis maduraron junto a nuestra experiencia como revolución industrial, científica y técnica sostenida por el poder del pueblo organizado en Asamblea Nacional. Le dejo la asociación libre de las dos, del proceso histórico y de las conclusiones a que hemos arribado. Aceptar la realidad es profundamente revolucionario. Marx escribió El Capital y otros textos, pero centrando sus trabajos en la crítica al sistema capitalista. Nosotros, los socialistas, los marxistas, estuvimos a la vanguardia durante 100 años y el socialismo era el ideal de futuro porque tuvimos en Carlos Marx a un compañero que analizó el capitalismo con tal profundidad que sabíamos mejor que los propios capitalistas cómo funcionaba su sistema y cuáles eran sus puntos débiles. Después de la caída del muro de Berlín, 1989, y la desintegración de la Unión Soviética, 1991, por primera vez desde el Manifiesto Comunista y la Comuna de París, los socialistas pasamos a la defensiva. Pasamos a la defensiva después de 100 y pico de años. O sea que tenemos que aprender prácticamente de nuevo la estrategia
estrategias y las distintas tácticas de lucha. Y esto lo que se resisten a aprender, el marxismo dogmático se resiste a aprender las nuevas tácticas de lucha para esta nueva situación del socialismo a nivel mundial. Transcurrido medio siglo del golpe contrarrevolucionario del 24 de marzo de 1976, tenemos que pronunciarnos con gran determinación. Es necesario contabilizar que la derrota que sufrimos fue del conjunto del movimiento revolucionario argentino y de las amplias masas organizadas de la clase obrera industrial. Lo mismo ocurrió con el movimiento revolucionario en América Latina y el mayor de todos los retrocesos fue la desintegración de la Unión Soviética. Con la excepción en América Latina de la Cuba revolucionaria, por eso que Trump le tiene unas ganas terribles, pero no se animan porque en Cuba va a haber pelea. La Nicaragua sandinista y la insurgencia venezolana encabezada por Hugo Chávez a partir de 1992. La falta de una valorización profunda de las consecuencias en Occidente de lo que significó el fin de la Unión Soviética ha sido un obstáculo para la reorganización del conjunto del movimiento revolucionario. Y ahí pasa que los que se mantienen en un marxismo dogmático no prosperan, y los que en su afán de actualizarse muchas veces caen en una línea posibilista, reformista, y si bien tienen logros políticos, están un poco alejados o complicados para seguir manteniendo una línea revolucionaria. Entonces encontrar la línea precisa no es sencillo. En esta misma dirección tenemos que decir con total firmeza que no vivimos una situación prerrevolucionaria, sino todo lo contrario. Estamos transitando una situación contrarrevolucionaria. Sostiene éticamente nuestra convicción haberlo debatido, o sea, nos animamos a decir esto porque lo debatimos en caliente en la reunión del Comité Ejecutivo del PRT en abril de 1977 en Roma. Aceptar la realidad nos fortalecerá y será un punto de partida de la organización de las fuerzas revolucionarias. Voy a hacer un paréntesis acá, para que nadie piense que nosotros hemos entrado en una línea reformista. Si alguien piensa que la situación es prerrevolucionaria y tiene otra línea, que la ponga en práctica y lo demuestre. Y le doy una ayuda. La Revolución Cubana se dio en un momento que ninguna teoría revolucionaria preveía que en Cuba, a 90 millas del imperialismo, en una situación de gran hegemonía imperialista, pudiese darse una revolución. Lo que ocurrió que en Cuba hubo situaciones particulares de la historia de los últimos 60, 80 años de la historia de la lucha por la independencia de Cuba, que generaron una situación particular que fue bien vista por Fidel Castro e impulsó una línea revolucionaria y la llevó al triunfo. Si alguien piensa que estamos en una situación parecida, quiere aplicar una línea similar, que la aplique, que demuestra que lo vamos a aplaudir. Bien, seguimos con lo que teníamos escrito, sobre la batalla de ideas. Y acá sigo criticando a varios. Hace 35 años, Fidel Castro lanzó la consigna de la batalla de ideas, pero debido a la pobreza franciscana del marxismo argentino, no se han emitido sino solo algunos mensajes en el plano marginal,
entre los que está el nuestro, en plano marginal, no llegamos al gran público, pero seguimos escuchando que se lanzan con gran fruición de sus autores la misma idea de Fidel, pulida pero vieja, que ahora solo tendrá validez si va unida a propuestas que confronten ventajosamente con las ideas del liberalismo capitalista y semicolonial liderado por el capital financiero internacional. Nuestro programa de revolución industrial intenta entrar en la batalla. No nos quedamos en la crítica, sino que desde hace años hemos lanzado la confrontación con ese liberalismo semicolonial del capital financiero bajo la consigna de la revolución industrial, científica y técnica, sostenida por el poder del pueblo organizado en Asamblea Nacional. Con el Che Guevara que teorizó al respecto, decimos que este es el programa de la transición del capitalismo al socialismo. Este programa se inicia con la creación de 6 millones de puestos de trabajo estable, con altos salarios y todas las prestaciones sociales adquiridas por la clase trabajadora argentina en 150 años de lucha. Nos pregunta cómo los crearemos. Respondemos, por medio de una revolución industrial que comienza con la decisión política de hacerla y reconoce la existencia del excedente económico que produce la economía argentina, que es muy grande. Se acerca al 50% del Producto Interno Bruto. Pero al gobierno de Milei no le alcanza el 50% del PBI, por lo que una y otra vez tiene que pedir prestado. Esa es la mejor demostración del terrible fracaso de la política neoliberal de este gobierno. Ya nadie le quiso prestar a Macri, por lo que le quedó el prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional. Y como este ya está podrido de que le pidamos prestado al gobierno, en la era Milei apareció el caso único en la historia económica, que fue el Tesoro de Estados Unidos el que salió a comprar pesos con dólares. Los préstamos de ambos organismos fueron políticos. Y ahí emitieron, Milei, vos que decís que no, emitieron para que poderle vender pesos a Scott Bessent. Con la diferencia que con Macri perdieron las elecciones y con ahora esta segunda vez las ganaron. La economía argentina genera un abultado excedente económico que no se invierte productivamente, sino que se dilapida en gastos improductivos, cuyos dos componentes son el gasto suntuario de la clase capitalista y la fuga al exterior, que vuelven al país, no solo que se fugan, sino que vuelven al país como activos, no como activos de nuestra economía, sino como préstamos políticos endeudadores del país en forma creciente. En 2 años ya lleva un incremento de 40.000 millones de dólares de la deuda. Uno de los tantos fracasos de la comunicación del peronismo en su conjunto es que la gente cree que el que endeudó al país fue el peronismo, y no fue así. Macri endeudó en 100.000 millones de dólares. Los Fernández endeudaron en 40.000 millones de dólares y Milei en la mitad del tiempo, en 2 años, igualó a los Fernández, otros 40.000 millones de dólares. Los grandes endeudadores fueron Macri, Milei y Fernández en ese orden. Entonces, hay que cambiar el endeudamiento externo por el ahorro interno y eliminar al menos la mitad del gasto suntuario de la burguesía, haciendo que el Banco de la Nación, los bancos provinciales, tomen el control de los depósitos y el crédito, y el Estado Nacional
asuma el comercio exterior y la nacionalización de los puertos y aeropuertos. Todas las revoluciones industriales necesitaron lo que nosotros tenemos. En abundancia, alimentos para la fuerza de trabajo y materias primas para la industria, y suficiente energía para mover las máquinas. No necesitamos importarlas, y mucho menos ir a la guerra como los países imperialistas, ya que tenemos de los tres y, como dijimos, en abundancia. Esta guerra que se viene o que ya se está librando es por las materias primas, es por la energía, es por los alimentos y es por el agua, que también tenemos en abundancia, y Milei la quiere rifar en aras de la minería a cielo abierto, cambiando la ley que protege los glaciares, de la cual ya hemos hablado acá. No es malvendiéndolos a estos bienes como ahora, sino destinándolos para nuestro desarrollo y vendiendo solo el excedente a precios convenientes. El paso siguiente es la producción. Tanto en agroindustria como en textiles y otras industrias de complejidad media, como automóviles y similar, en las que tenemos experiencia, deben ser fortalecidas, pero podemos. Para encarar el nivel más complejo se requiere que los entendidos llaman investigación de frontera. Los que saben le llaman investigación de frontera. Bueno, o sea, en el límite superior del conocimiento. En esta no partimos de cero, ya que tenemos algún camino recorrido, pero la llave maestra de la revolución industrial, junto con la decisión política, es el más amplio desarrollo de la ciencia y la técnica. Hay que fortalecer todos los niveles de la educación con eje en el más eficiente sistema público. El sistema público es más eficiente que todos los demás, pero es otro tema que ahora no lo vamos a desarrollar. En todos sus niveles: preescolar, primario, secundario, terciario, universitario y posuniversitario, como base de la explosión del actual sistema de ciencia y técnica. Ello será posible multiplicando por 20 el mísero presupuesto 2026 de Milei. Por 20, y no sé si no me quedo corto, porque es tan mísero el presupuesto para ciencia y técnica que nos llega al 0,3% del PBI. Para llevarlo a los más altos niveles mundiales como proveedor de ciencia pura, de ciencia aplicada y de la técnica que nos permita transformar las materias primas en bienes de alta complejidad en nuestro país o en colaboración con Brasil, México, todos los países de América Latina y también del mundo que quieran hacerlo en un pie de igualdad y mutua conveniencia. El presupuesto en educación de Milei es el de una factoría exportadora de bienes primarios, no de un país digno de tal nombre. Las medidas prácticas para iniciar el ahorro interno estarán inspiradas en el programa de Huerta Grande y similares. Bien, hasta acá el editorial de hoy.